Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les damos la bienvenida a este programa Vivo por Jesús y les queremos hoy invitar a hacer algo muy sencillo, primeramente a que se queden a ver este video completo para que puedan suscribirse y que Dios hable cosas de bendición a sus vidas, porque ese es el principal propósito de este canal, que Dios hable desde este programa hasta tu corazón. Y por eso es que mi compañera, mi hermana Kimberly, les va a leer un versículo de la Biblia. Hola, es un placer volverlos a ver. Y bueno, quiero que me acompañen a Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es David Díaz y como ya comentaron mis amigas, pues el tema de hoy que vamos a ver va a ser la Biblia, ¿sí? ¿Para qué te sirve leer la Biblia? ¿Cómo se debe de leer? Y bueno, ¿quién escribió la Biblia? Son unas de las cosas que vamos a tocar el día de hoy y los invito a que se queden. Cedo la palabra a mi compañera Sara. Muchas gracias. Y bueno que están aquí una vez más. La verdad es que la Biblia es algo, la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre sana los corazones, y cuando tenemos alguna duda o algún problema, Dios siempre es la respuesta. Y me gustaría que me acompañen a Salmo 119, 130 y dice: la exposición de tus palabras nos dan luz y da entendimiento al sencillo. Dios siempre será la salida y Dios siempre te dará la respuesta correcta. Así que también tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. ¿Sabes algo? Cuando tú levantas tu adoración, en ese momento los cielos se abren en tu vida, la bendición y el poder de Dios se empieza a activar a tu alrededor y en tu vida. Yo te voy a invitar a que tú te levantes con nosotros. Vamos a cantar juntos esta alabanza a nuestro Dios y vamos a alabar y exaltar su nombre. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a cantar unánimes. Unánimes cantemos ante el Rey. Unánimes victoria al Amén. El gran campeón
tal, queridos amigos? Pues qué bueno que nos acompañan en este estudio. Les saludamos con mucho gusto desde Toluca, para todo el mundo. Hemos recibido saludos de diferentes países, como en esta semana nos llegaron saludos de Guatemala. Saludamos a todos nuestros amigos ahí en este país tan hermoso, ¿verdad? Y tan lleno también de la palabra de Dios. Y a todos nuestros amigos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, porque también tenemos personas que nos están viendo en países europeos, como en Inglaterra, en Francia. Pues ahora con la tecnología, ¿verdad? Podemos hacer este tipo de conferencias, de enseñanzas y que lleguen hasta los lugares que menos nos imaginamos. Soy el pastor Reinaldo Rodríguez Jr. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de estudios que son fundamentos básicos de la palabra de Dios. Principios básicos de la palabra de Dios para aquellos que quieren empezar a aprender y a caminar este camino junto con Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Quiero platicarles que la Biblia pues, es un conjunto de libros que se ha escrito alrededor de cientos de años. ¿Quiénes la han escrito? ¿Quién ha escrito la Biblia? Son muchos autores los que han escrito los libros de la Biblia. Y lo han escrito desde hace más de 3,000 años, fácilmente. Hace más de 3,000, 4,000 años aproximadamente se comenzó a escribir la Biblia. ¿Y cuándo se terminó de escribir? Aproximadamente hace 2,000 años. Pero hay una concordancia, hay pues una seguridad en que estos libros son inspirados por Dios. Se dice por ahí que la Biblia se contradice y yo no estoy de acuerdo con eso. La Biblia no se contradice. Les voy a poner un ejemplo. Si mi hija me pregunta al mediodía si la dejo salir a jugar a la calle, yo le digo, por supuesto que sí, hija, sal a jugar un rato con tus amigos, ¿verdad? En un ambiente seguro y bajo supervisión. Pero si me pregunta en la noche, a las 11 de la noche, imagínate, ya todo está oscuro y ya es peligroso salir a la calle y me dice, papá, ¿me dejas salir a la calle? ¿Qué creen que le voy a responder? Le voy a responder que no. Y imagínate que mi hija me diga, te estás contradiciendo porque en la mañana me dijiste que sí y ahorita en la noche me dices que no. Yo creo que no es una contradicción. Tenemos que analizar el contexto. Tenemos que analizar bajo qué circunstancias le estoy diciendo que sí y bajo qué circunstancias le estoy prohibiendo ciertas cosas. Así la Biblia no es que se contradiga, debemos de analizar el contexto en el cual se están diciendo las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pues bueno, vamos a leer algunas citas bíblicas que nos responden acerca de cómo está escrita la Biblia, qué es la Biblia, para qué nos sirve, y vamos a empezar respondiendo qué es la Biblia. Si me pueden leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Excelente, pues aquí nos dice que es la palabra del Señor. La Biblia es la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Acompáñenme a 2 de Pedro 1, 19 al 21, por favor, David. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos responde varias preguntas. Número 1, ¿quién la escribió? Le escribieron hombres. Sí, le escribieron hombres. Pero la cualidad de estos hombres es que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Imagínate, hombres inspirados por Dios desde hace 4,000 años. Sí, si esto fuera un escrito meramente humano, pues no se pudieron haber puesto de acuerdo, ¿verdad? Siendo hombres de diferentes ciudades, de diferentes culturas, de diferentes tiempos históricos,
¿verdad? Y sin embargo vemos cómo estos hombres fueron inspirados por Dios. Y al ser inspirados por Dios, todo lo que escribieron tiene una armonía espiritual increíble. Ahora vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 30, verso 1 y verso 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Muy bien, pues aquí vemos a un profeta que está escribiendo el libro que se llama Jeremías. Y él mismo está diciendo que Dios le dijo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Sí? Él recibió esa instrucción y escribió esas palabras en un libro. Es por eso que tenemos actualmente estos registros, estos escritos que datan de cientos y de miles de años. ¿Por qué? Porque recibieron la instrucción de Dios de que escribieran en un libro todo lo que Dios les habló. A ver, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Por favor, Priscila. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Vemos una instrucción que se le da al apóstol Juan, que es el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Recibe esta instrucción: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El apóstol Juan recibe esta instrucción cientos de años después de que vivió Jeremías. Recibe precisamente la misma instrucción: escribe todas las cosas que has visto, todas las cosas que te han sido reveladas. ¿Ok? Ahora vamos a ver para qué nos sirve la Biblia. La Biblia es un libro que se escribió hace siglos y siglos, pero ¿tendrá una utilidad para nosotros que vivimos en el año 2016 después de Cristo? ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Cuál es la utilidad? Kimberly, ¿nos podrías acompañar a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17? Sí, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Muy bien, muchas gracias. Aquí vemos que toda la escritura, y cuando dice toda la escritura ya se refiere a todo el compendio de libros. Sí, tenemos, la Biblia se divide principalmente en dos partes: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es a partir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Aún el Antiguo Testamento también se puede dividir en otras secciones. Por decir algo, los primeros 5 libros se les conoce como la Torá, o se les conoce también como la ley. Los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los siguientes libros se les conoce como la Tanaj, todos los que complementan el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Pero bueno, vaya, para fines prácticos vamos a separar la palabra de Dios en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero aquí dice el apóstol Pablo, en esta cita que nos leyó Kimberly, que toda la escritura, es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, es útil para redarguir y es útil para corregir. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, somos confrontados con esa parte que todavía se revela, con esa parte que todavía tiene una naturaleza mala, con esa parte que necesita ser transformada y cambiada. Entonces, por eso la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos dice el camino, nos dice cómo, hacia dónde. Y dice que aquí el propósito es que el hombre de Dios, es decir, ¿quiénes son los hombres de Dios? El hombre y la mujer de Dios eres tú. Soy yo, cada uno de nosotros, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando dice perfecto,
otra palabra correcta podría ser maduro, ¿sí? A veces no llegamos a una madurez espiritual, somos como niños. Un día nos sentimos súper felices, súper contentos, otro día nos sentimos abatidos, destrozados. Un día Dios es lo más maravilloso, otro día nos andamos peleando con Dios. Eso no habla de una madurez, ¿están de acuerdo? Pero la misma palabra de Dios nos va a llevar hacia esa madurez, hacia esa perfección, para lograr comprender más las cosas de Dios, para lograr conocer mejor a Dios. Ahora, a los que leen y obedecen la palabra, la Biblia los llama bienaventurados. Rafa, ¿nos puedes leer Lucas 11, 27 y 28, por favor? Sí. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esto quiero decirles que son palabras de Jesús. Esa palabra que acabas de leer son palabras de Jesús. Y dice, bienaventurados los que oyen y obedecen, ¿verdad? Así dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Una cosa es escuchar la palabra de Dios. Sí, ese es el primer paso, escuchar la palabra de Dios. Pero no queda hasta ahí. La segunda parte es obedecerla. Obedecerla. Por eso podemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Podemos llamarnos realmente cristianos? Podemos responder esa pregunta si cumplimos estas dos cosas. Número 1, escuchamos la palabra. Y número 2, la obedecemos. ¿Por qué? Porque podemos, yo he visto a personas que son simpatizantes con los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Les gustan los cantos, les gustan escuchar los mensajes porque les motivan, son inspiradores para ellos. Pero el resto de la semana se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios y llevan una vida que no se diferencia de las personas que no conocen a Dios. Sabes, nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios, leerla, pero ponerla por obra. En eso vamos a conocer que verdaderamente estamos agradando a Dios. Pero vaya, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Una pregunta sería, ¿es fácil o difícil de entender la palabra de Dios? Pero vamos a leer un texto bíblico en Lucas 9:45, por favor, Rafa. Sí, dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Aquí vemos que muchas personas no entendían algunas palabras y precisamente Jesús les enseñaba la palabra de Dios y la interpretación de las Escrituras. Y aprovecho para decirles que es importante que ustedes se reúnan en algún lugar en donde se les enseñe la palabra de Dios. En primera instancia, ustedes pueden leer la palabra de Dios, ustedes pueden leer la Biblia. Es más, miren, vamos a suponer que estuviéramos en un tiempo en donde desaparecen todas las iglesias y desaparecen todas las Biblias, imagínense una situación así, y que nadie sabe nada de la palabra de Dios y nadie sabe nada de la Biblia y alguien se encuentra una Biblia. ¿Sabes si esa persona se encuentra esa Biblia? Dios es tan bueno y está tan clara la palabra de Dios que le puede empezar a enseñar, aunque no sepa absolutamente nada. Y se puede empezar a emanar la luz de la palabra de Dios nuevamente. De hecho, hay una película que les recomiendo, una película que a mí me encanta y se llama El libro de los secretos, ¿no? Incluso si ustedes tienen Netflix, la buscan, El libro de los secretos. Y es una película que trata de esto precisamente, es como una película futurista. Como que hay una guerra y hay muy pocos sobrevivientes y de repente pues nadie conoce de la palabra de Dios. Y hay un hombre bueno que es el que tiene la única Biblia en el mundo y hay un hombre malo que quiere encontrar esa única Biblia, pero para usarla para manipular a la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de Dios muchas personas la manipulan para objetivos ruines, para objetivos egoístas.
manipulan la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Hay que darle una interpretación correcta, una interpretación que pues nos va a ayudar a que la palabra de Dios sea una bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, la palabra de Dios puede ser difícil de entender en un principio, pero si tenemos una buena disposición y si nos reunimos en un lugar en donde se nos enseñe la palabra de Dios y la correcta interpretación, creo que nos va a ser de mucho provecho. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿qué hacer antes de leer la Biblia? A ver, yo quiero preguntarles, ¿la Biblia se debe de leer en un tiempo específico, en un tiempo especial? ¿O puedes agarrarla en cualquier momento y en cualquier situación en la que te encuentres? Yo te voy a decir, ¿sabes? Yo creo que debes de apartar un tiempo para leer la Biblia. Un tiempo en donde no haya distractores. A esta generación en la que vivimos, la generación de los millennials, o como, no recuerdo cómo les llaman, ¿verdad? Los millennials, la generación Y, etcétera. Saben, esta generación se distrae muy fácil. Sí, pretenden leer la Biblia, pero tienen ahí abierta su laptop, están viendo el Facebook y al mismo tiempo están escuchando música y al mismo tiempo están chateando, o sea, como que hacen muchas cosas, pero de todas ellas no se logran concentrar en una. La Biblia tienes que concentrarte, tienes que apartar un tiempo para leerla, debes de darle un tiempo especial. Y antes de leer la Biblia, pídele a Dios sabiduría. Si nos pueden leer, por favor, Santiago capítulo 1, verso 5 y verso 6. David, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí esta porción bíblica nos dice claramente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Dios la dará sobreabundantemente. ¿Ok? Entonces, antes de leer la Biblia, acuérdate, apaga todos los distractores. No la leas acostado. Si la lees acostado, lo más probable es que te va a dar sueño. Te vas a dormir y vas a soñar con los angelitos. Pero lo que yo te sugiero más bien es que la leas en una correcta posición, ¿verdad? Con una buena iluminación y que le pidas a Dios sabiduría. Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer en este día, ayúdame a entender qué es lo que quieres que cambie o que haga en mi vida a través de esta porción bíblica. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo debemos de leer la Biblia? Kimberly, ¿nos puedes leer por favor Josué capítulo 1, verso 8? Sí, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, entonces, ¿cuándo debemos de leer la palabra? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque debe de ser algo que guíe nuestra vida diaria. Así como nos alimentamos diariamente, yo estoy segurísimo que a nadie de nosotros se nos olvida alimentarnos, ¿verdad? Creo que todos nos alimentamos. Así la palabra de Dios también debe de ser un alimento espiritual. De hecho, dice la Biblia que es la palabra y el alimento diario de nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces siempre debe de estar presente la Biblia en nuestras vidas, siempre. ¿Sí? Y me atrevería a preguntarles y hacerles un examen. ¿Qué leíste hoy en la Biblia? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. También lo podría hacer con los amigos que nos están viendo por el YouTube. Preguntarles, dime qué leíste hoy en tu Biblia y dime qué aprendiste hoy de tu Biblia. Y algo bien importante, debe de ser de tu Biblia. No me vayas a decir, leí en el Facebook un versículo bíblico. No. En tu Biblia, en tu propio libro, ¿qué es lo que aprendiste y qué es lo que Dios te enseñó? ¿Amén? Ok. Ahora, ¿tiene la Biblia una aplicación diaria?
Priscila, ¿nos podrías leer el Salmo 119, verso 105, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues la respuesta es que sí. La Biblia es una lámpara en nuestra vida. Cuando caminamos en oscuridad, no sabemos ni en dónde tropezamos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, se convierte en una lámpara que nos va a evitar tropezarnos en la oscuridad y nos va a evitar perdernos. Amén. Y bueno, puede ser muy extenso hablar sobre la Biblia, muy extenso, de verdad se los digo. Pero quiero finalizar con esto y va a ser un poco controversial, se los advierto. Pero ¿qué es más importante? ¿Hacerle caso a la Biblia o hacerle caso a las tradiciones que se han inventado los hombres, el ser humano? Sabes, hay muchísimas tradiciones, muchísimas cosas que se han inventado los hombres que ni siquiera son bíblicas. La pregunta aquí es, ¿le hacemos caso a la Biblia o le hacemos caso a las tradiciones? ¿Qué nos enseña Jesús acerca de esto? Pamela, por favor, si nos puedes leer Marcos capítulo 7, verso 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Excelente. Aquí Jesús le reclamaba a esa generación en la cual él vivió aquí en la tierra y les decía, ustedes han invalidado los mandamientos de Dios por seguir sus tradiciones. ¿Sabes? Una característica de los cristianos es que todo lo que hacemos debe de tener un sustento bíblico. Por ejemplo, tú si llegas a una de nuestras reuniones, que los invitamos a que conozcan una reunión, una iglesia cristiana, te vas a encontrar que hay un tiempo en donde cantamos alabanzas. Muchas personas se pueden preguntar, ¿pero por qué cantan tanto? Sí, en la mayoría de las iglesias cristianas la música ocupa una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en muchas citas bíblicas, en muchas partes nos dice que a Dios le gusta que le canten, a Dios le gusta que le alaben, que le adoren, que le exalten a través de la música, a través de los cantos. Y después escuchamos un texto bíblico y una explicación de esa porción bíblica. ¿Por qué? Porque también cuando nos congregamos es para aprender y para escuchar la interpretación de la palabra de Dios y para que cuando escuchamos la palabra de Dios siempre hay una respuesta hacia nuestras vidas, ¿no? Todos escuchamos el mismo mensaje, pero ese mensaje nos llega de forma diferente a cada uno de nosotros, ¿sí? Y pensamos a veces como que esa predicación, como que la hicieron pensando en mí. No sé si les ha pasado alguna vez eso. Como que esa predicación, no sé, como que el pastor seguramente me hackeó mi cuenta de Facebook, ¿verdad? Y leyó todo lo que estoy pasando y ahorita me está predicando. ¿Sabes? No sucede nada de eso, ¿no? Ni somos hackers, ni adivinos, ni nada. Simplemente hablamos la palabra de Dios y la que produce ese efecto es la palabra de Dios. A cada uno de nosotros nos llega y a cada uno de nosotros nos alimenta de una forma muy específica. Así que, pues yo con esto quiero concluir, a que tengan confianza en que la palabra de Dios es un libro inspirado por el Espíritu Santo, es un libro inspirado por Dios y un libro que les será lámpara en su vida. Lámpara desde su niñez, su juventud y hasta todos los días de nuestra vida encontraremos luz y respuestas y una dirección en la palabra de Dios. Pues queridos amigos, que Dios les bendiga, qué gusto haber compartido este tema con ustedes. Recuerden dejarnos saludos, recuerden suscribirse a este canal y compartirlo con alguna persona que pueda ser de bendición. Nos despedimos y les bendecimos desde Toluca hacia todo el mundo. Bendiciones.